Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Arábica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar a través del chat que está habilitado o el correo electrónico, o si no también a través del Facebook. El presidente Funes se encuentra en gira oficial por Cuba en su segundo día consecutivo junto a un grupo de empresarios locales, españoles y colombianos. Ha llegado a la isla con un convenio marco sobre ciencia y tecnología ratificado por el primer órgano del Estado. Mientras tanto, en América Latina han ocurrido algunos hechos políticos como las elecciones en Venezuela y Brasil y la perturbación del orden público en Ecuador, que algunos califican de un intento de golpe de Estado, que es un tema que está en discusión justamente en Ecuador y en América Latina, desde luego. Vamos a conversar de estos temas con nuestro invitado de esta mañana, Facundo Guardado. Él es exdirigente del FMLN y analista político. Facundo, es un gusto. Buenos días. Gracias, William. Buenos días. Bueno, si comenzamos con el tema de la visita que está en desarrollo en este momento del presidente Mauricio Funes a Cuba, Facundo. Bueno, para comenzar, llegó ayer, de acuerdo a los reportes periodísticos de los colegas que están allá, llegó a Cuba con 4 horas de retardo. Y bueno, fue recibido por el vicecanciller. Mira, la evidencia confirma que la visita del presidente a Cuba es un simple trámite y que en la agenda no hay nada trascendental. Estaba obligado a cumplir con ese paso para salir del paso, valga la redundancia. Y francamente, algunas de las cosas que él ha dicho allá, francamente yo no creo que el presidente haya descubierto en Cuba y a esta edad que existen los asocios públicos y privados. O sea, me parecería, digamos, bastante ingenuo de mi parte creer que hasta esta edad el presidente tiene que ir a Cuba para descubrir que existen las asociaciones público-privadas. Digo, cosas de ese tipo, cuando uno lee, digamos, comentarios de ese tipo, que hay que aprender de Cuba, las asociaciones público-privadas, digo, bueno, si eso existe en todo el mundo y existe desde el siglo XIX o mucho antes. Entonces, yo no creo que de esta visita salga nada trascendental. Y por otro lado, quiero también decir que para quienes tienen, digamos, temores en el plano ideológico, mira, el régimen cubano no tiene ya capacidad de nada. O sea, es un sistema que está en agonía, en estado de coma, igual, digamos, puede durar 3 meses que 5 años, pero no tiene ya ninguna influencia sobre el mundo exterior. Facundo, perdón, pero ¿cree usted entonces que esta visita está más cargada de simbolismos? Es puro simbolismo, exactamente. O sea, es una cosa, digamos, de... La dirigencia del frente necesita, igual que lo necesita Chávez, hacerle creer a una buena parte de la población de que son de izquierda. Ellos creen que hay una militancia a la cual hay que presentarle un rito. Y para eso van allá y llevan casi atado al presidente, digamos, para llenar estrictamente un rito, para autocomplacerse que son de izquierda. O sea, ¿no crees que el presidente haya viajado con su propio gusto, digamos, satisfecho de una visita como esa, sobre todo porque es el primer presidente que abre las relaciones con Cuba? Mira, el solo hecho de llegar 4 horas tarde, cuando hacen una visita de Estado de país a país, es una buena señal de la importancia que el presidente le da al asunto. O sea, yo entiendo claramente que a él no le agrada estar en Cuba, no le agrada ir a ver a los Castro. Y además porque no saca absolutamente nada de eso. O sea, de esta visita, William, es que no va a salir nada más, digamos, el costo. Yo entiendo, va un grupo de gente que lo acompaña, si me hubieran invitado a mí con los gastos pagados y hotel y no sé cuánto, y ir al Riviera, y ir al show del Tropicana, por supuesto que también me voy en el grupo, pero nada más para eso, digamos. ¿Los empresarios que van con el presidente, crees tú que no tendrán mayor resultado en esa visita? Es decir, van en busca de hacer negocios, evidentemente, pero ni siquiera eso. Es que la situación de Cuba es triste ahora, sencillamente. O sea, el gobierno está despachando, el gobierno necesita despachar del Estado
a más o menos al 35% de los empleados. Ya anunciaron que van a despachar a 1 millón y de aquí a febrero se van 500.000. Y después de despachar a 1 millón todavía les quedan 400.000 por despachar, porque no pueden sencillamente, no hay capacidad. O sea, Cuba tiene deudas con todo el mundo y ya nadie le da crédito. Entonces yo no me imagino, digamos, como un productor, un industrial salvadoreño va a comerciar con Cuba vendiendo productos en Cuba. Le van a decir que se los dé al crédito. Bueno, perfecto. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿quién saca más provecho entonces de esta visita? ¿El Salvador o es Cuba en medio de una crisis como la que tiene? Vamos a la pausa, regresamos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. En nuestros estudios nos acompaña Facundo Guardado, ex dirigente del FMLN y analista político. Facundo, preguntaba entonces en el segmento anterior, ¿quién saca más provecho de esta visita? ¿Es El Salvador, el gobierno de El Salvador, los empresarios salvadoreños, o es Cuba en medio de una situación tan crítica como la que estamos conversando ya, de que se ven obligados a tener que despedir empleados estatales? Mira, yo francamente me imagino que Raúl Castro recibe de mala gana al presidente Funes, lo digo como lo creo. No me imagino que Cuba saque grandes ventajas de esta visita presidencial del Salvador hacia Cuba, ¿no? No me imagino que Cuba saque grandes ventajas. Pero pensando, digamos, en función de que está en una situación crítica, que tienen que despedir empleados estatales, más de 500.000 en este momento, y que además de eso tienen que estimularlos a que formen sus propias empresas, ¿no será que este tipo de visitas a ellos les cae un poco bien? Es decir, ver cómo hacer algún tipo de negocios. No tiene salida lo de Cuba, William, francamente. O sea, la oportunidad de poder hacer una reforma ordenada, una transición ordenada, la perdieron los hermanos Castro y ya no la tienen, ya la situación se les fue de su control. O sea, tienen que poner 1,5 millones, en año y medio tienen que poner a 1,5 millones de empleados en la calle. Y además les están diciendo que es el Estado el que les va a decir en qué se puede trabajar o en qué no se puede trabajar. Exacto. Pongámonos nosotros digamos en el caso nuestro. Si los que no somos empleados públicos tuviéramos que esperar a que el Estado nos diga en qué podemos trabajar y en qué no. Imagínate cómo sería eso. O sea, no es a partir de la creatividad de las personas de decir yo tengo capacidades para desarrollar este trabajo, sino que es el Estado el que les indica. El Estado tiene que autorizar, además, a saber cómo les va a cobrar impuestos, porque hay cosas que no quedan, no hay nada claro. O sea, están llevando al país a un caos, por pura terquedad, por el capricho de creerse una historia que ya nadie la cree. O sea, aquel proyecto revolucionario se hundió, ya no existe más. Entonces, nada más, digamos, están tratando de sostener a flote el barco, pero todo el mundo está viendo y ellos mismos están viendo cómo el barco se hunde. O sea, este experimento, si dura 3 años, va a ser mucho. Lo digo con franqueza, o sea, no, y yo esperaría, digamos, que no se vaya a generar una situación caótica de ingobernabilidad, menos aún de violencia.
todavía tienen la oportunidad al menos de que no se degenere, digamos, en un mar de violencia el hundimiento de aquel proyecto. Bueno, es peligroso en el medio del despido de 500.000 trabajadores estatales, ¿no? Porque son personas que tendrán que ir a probar si saben hacer negocios. Es que cómo es hacerlo. O sea, en febrero los Castro en febrero ponen en la calle a 1 millón de opositores, a 500.000 de opositores. Para finales, para octubre del otro año van a poner a otro 500.000. 1 millón. ¿Crees tú que automáticamente estas personas despedidas se convertirán en opositores al régimen? Es que, digamos, por el mismo hecho de quedar desempleados. Es que mira, les están dando un salario en el retiro, un salario por cada 10 años trabajados. Imagínate en El Salvador lo que pasaría en cualquier empresa. Aquí habría que preguntarle a la ministra de Trabajo qué piensa, digamos, de que a una persona, al ser despedida, se le reconozca un salario por cada 10 años laborados en el Estado. O sea, aquello es una catástrofe, aquello da pena, digamos, aquello ya no da para más. Entonces, así vayan 10 presidentes de Centroamérica, así vayan 40 presidentes de América Latina, mientras los Castro sigan en la terquedad, en el capricho de sostener aquello, porque sí, no tiene salida, ¿me explico? Y no tiene salida. Ya el único que ha estado tratando de mantener, subsidiar esto es Chávez a través del petróleo, pero Chávez tampoco, ya no le da más la cobija, ya no le puede dar más plata. Ahí tienen una planta que están construyendo con los alemanes de energía, un generador de energía. Ahí pasa, hasta en público ha tenido que cobrarle los 70 millones Raúl Castro a Chávez. Envíe por favor los 70 millones para pagarle a los alemanes que no tenemos dinero. O sea, así están las cosas, digamos, no nos engañemos. Entonces, ¿qué va a aportar la visita a Cuba? Nada sustancial, digo. Pues sí, está bien ir a Cuba, hombre, sí, digo, y no lo estoy viendo en el plano ideológico. Entonces, los que lo han hecho por simbolismo sí lo ven estrictamente desde el plano ideológico, porque sienten la necesidad de tener lo que yo le llamo la franquicia de izquierda que dan en La Habana. Nada más es para llenar ese trámite de la franquicia. Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos hablemos, bueno, hubo toda una discusión local sobre el convenio marco del tema de salud y tecnología que fue ratificado por la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de eso, ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, quisiera que habláramos sobre toda esa discusión que se generó en las últimas 2 semanas en nuestro país, Facundo, sobre el convenio marco que debió ser ratificado por la Asamblea Legislativa, a excepción del Partido Arena que no votó la semana anterior. Bueno, el presidente llegó a Cuba bajo el brazo con ese convenio ya ratificado. Pues quiero que hablemos de eso, pero antes debo evacuar algunas consideraciones, preguntas de los cibernautas. Por ejemplo, Julieta Hernández de San Salvador dice: como ciudadana me siento ofendida por la visita de Funes a Cuba porque Fidel Castro entrenó a muchas personas para matar a salvadoreños inocentes. Heriberto Hernández de Los Ángeles, California: no considero inteligente por parte del gobierno de Funes y el FMLN visitar a Cuba porque los Castro no han sido elegidos democráticamente.
María Luisa de Ponce de San Vicente, ¿qué estrategias de mercado cree usted como analista político que debe de agilizar El Salvador en Cuba si Cuba no apoya a la empresa privada? Daniel Cifuentes dice, ¿cuál es el miedo de hacer negocios con Cuba? ¿Será sumisión o miedo a Estados Unidos? Laura Zambrano desde Sydney, Australia. No es justo que El Salvador visite Cuba porque estuvo muy involucrada en la guerra de El Salvador, producto de ello estoy fuera de mi país. Bueno, hay varias consideraciones. Hablemos de esto. Yo no llevo este tema a estas alturas al plano ideológico. O sea, el país tiene relaciones abiertas con todo el mundo, pero el país debe de tener claramente prioridades establecidas. Y nuestra prioridad, sin duda alguna, son nuestros vecinos de la región centroamericana con quien tenemos, son nuestros principales socios comerciales y nos involucran otra gran cantidad de temas relacionados a la migración, la seguridad, el desplazamiento de personas, etcétera, y Estados Unidos y México. Luego, abrirse a otras regiones, por supuesto, que Europa, que Brasil, que el Mercosur, que el Caribe, de acuerdo. No lo trato de ubicar, digamos, en un plano ideológico, sino lo que cuestiono es que se le da una trascendencia al asunto que no tiene. Y se le da una trascendencia por el partido de gobierno, por el FMLN y por el partido Arena también, digamos. Ponen el tema como si fuera un tema de gran trascendencia. Yo sencillamente lo que estoy diciendo es, Cuba es un sistema que colapsó, que está prácticamente en agonía por la terquedad de los hermanos Castro, y las posibilidades de que ellos o El Salvador saque alguna ventaja del convenio marco, no sé cuánto, pues mira, son muy pobres, digamos, son muy modestas, o sea, para no decir que, para no exagerar diciendo que no se va a sacar absolutamente nada. Ahora, en el tema político, a mí sí me parecería trascendente, digamos, de que el presidente Funes haga mención a un hecho concreto. En Cuba se negó la existencia de presos políticos. El régimen ahora está liberando a 52 presos políticos. Bueno, pero nadie está hablando de eso en este momento. Sí, pero digo, ese tema sí es trascendente si vamos a hablar, y es de actualidad, no es del pasado. La recién nombrada embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Mari Carmen da Ponte, le recomendaba al presidente Funes que fuera a hablar a Cuba de los beneficios que significa para los pueblos el ejercicio de la democracia. Y los dirigentes del frente se molestaron. Y cuando el presidente va a hablar a otros países del Estado de Derecho, que cómo funciona en El Salvador, nadie se molesta. Eso es lo extraño. O sea, no sé por qué a los dirigentes del FMLN les molesta de que lo que normalmente los ciudadanos hablamos en cualquier otro país y el presidente tiene derecho a hablar, no se puede hablar en Cuba. Bueno, debo hacer otra pausa comercial. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, algunos comentarios a través del Facebook. Juan Salvador Pueblo dice, de todos los salvadoreños es conocido que Cuba apoyó al FMLN en los años de la guerra, le dio atención médica, refugio, armas, tácticas de guerra, de guerrillas, etc. ¿Será que ahora es tiempo de pagar todos esos favores?
Selvin Fermán dice, preguntarle dice, a qué proyecto político se va a sumar en el 2012. Esa es pregunta dirigida para Facundo, porque habla, dice, y pues me gustaría verlo actuar ya como funcionario o dirigiendo una cartera de Estado para ver cómo le hace. Y Napoleón Larios, Cuba es un ejemplo de dignidad, de independencia, lo más importante que es un pueblo con mucho humanismo, un alto espíritu de solidaridad, sin egoísmos miserables. En países con gobiernos de derecha, dice, cuando se han registrado catástrofes generadas por la naturaleza, el primer país con su ayuda es Cuba. Bueno, continúa el comentario, pero hay varios planteamientos ahí, Facundo. Mira, yo creo que si la discusión se lleva al plano ideológico, en honor a la verdad, o sea, no hay que ver una cara de la moneda. Que Cuba apoyó al movimiento insurgente de El Salvador, por supuesto, eso lo sabe todo el mundo. Vamos a ser enemigos entonces del pueblo cubano por eso. Y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, y no en Estados Unidos se entrenaba todo el ejército durante la guerra, y se entrenaba en Honduras, en Palmerola, y los sandinistas también apoyaron la insurgencia, y entonces ahora, desde el punto de vista ideológico, vamos a seguir en guerra con Estados Unidos, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Honduras, contra todos los que dieron algún apoyo a algún bando en el país. O sea, es sencillamente una estupidez, digamos. Yo se lo digo con mucha franqueza a quien lo dicen, es una gran estupidez seguir pensando de esa manera. Y yo los invito, digamos, a que cierren, a que le den vuelta a la página y vean hacia adelante. O sea, ¿será que hay mucha argumentación muy propia de la Guerra Fría? Sí, pero lo triste es cuando lo hace gente joven, me explico. Porque normalmente las personas que entran a Facebook o a Twitter, son personas jóvenes. Entonces yo digo, bueno, los que vivimos aquella época tendríamos mucha más razón para habernos quedado anclados en aquella época. Y yo veo que buena parte, digamos, de la gente ya se desancló de esa época. Entonces mi invitación es, mire, no saque el argumento de que si en Cuba se entrenó, si Cuba apoyó, porque que apoyó. Pero también Estados Unidos apoyó del otro lado y otros países apoyaron del otro lado. O sea, hubo una firma de la paz en El Salvador, hubo un acuerdo definitivo, le dimos vuelta a la página y seguimos hacia adelante. Entonces, mi invitación siempre es, ok, hablemos de los temas que son trascendentes y no sesguemos las cosas, digamos. O sea, si vamos a hablar de una cara de la moneda, pues hay que hablar de la otra. Entonces yo no tengo ningún problema en decir, Cuba y Estados Unidos apoyaron a cada bando. Sí, por supuesto. Eso es reconocido en el planeta entero, no es ningún secreto. Pero no por eso vamos a ser enemigos ni del uno ni del otro. Bueno, hablemos entonces del caso concreto de la inminente llegada, bueno, ya están algunos aquí, de médicos cubanos a nuestro país. Alrededor de todo esto surgió el tema ideológico, desde luego, el temor en algunos sectores de derecha de que, por la experiencia que ha habido, por ejemplo, en Honduras y Venezuela, con la presencia de médicos cubanos y de otros sectores, que los han visto más con la llegada de estos médicos más en un plano ideológico o de trabajo, de concientización política, más que de otra cosa. No sé si este puede ser el caso en el país o no. Mira, está por verse, o sea, yo no puedo dar opinión todavía de qué es lo que van a hacer porque no lo hemos visto. Es claro que en Venezuela hay alrededor de 22.000 cooperantes cubanos, ¿verdad?, enviados por el Estado, y el Estado venezolano le paga al Estado cubano, no a las personas. Lo cual yo le he llamado, lo he escrito públicamente, una nueva forma, una forma moderna de esclavismo del siglo XXI. Entonces, en Honduras el sistema era bastante similar. Yo espero que en El Salvador eso no suceda. Eso es lo que yo espero, digamos. La viceministra de Salud nos decía... Porque además sería indigno para nuestro país, digamos, sería indigno para nuestro país tener que vienen personas a las cuales hay que pagarle al Estado cubano para que ellos les paguen el salario. O sea, para mí, si viene un profesional de cualquier parte del planeta a trabajar en El Salvador, ese profesional debe tener, digamos, las mismas prestaciones, los mismos derechos que tiene cualquier otro ciudadano que trabaja en nuestro país, sin más y sin menos. Pero el punto, los resquemores políticos, entonces habría que ver hasta que ellos ya estén acá, porque también... O sea, sí hay un fundamento. Si nos referimos a Cuba y a Venezuela y Nicaragua, por supuesto que tiene fundamento la preocupación.
La viceministra de Salud, Violeta Mengíbar, me decía la semana pasada que dentro de este marco, de este convenio que se ha firmado, lo que vendría al país serían aproximadamente 20 médicos cubanos en calidad de una especie de asesores, que estarían por un año, no más. O sea, no se está hablando de la presencia masiva de médicos cubanos, según ella. Digo, yo no puedo hacer juicio sobre lo de El Salvador porque no lo hemos visto, pero lo que sí, digamos, conozco de primera mano es que en Venezuela hay alrededor de 22,000 cooperantes cubanos que el convenio es que el gobierno venezolano le paga al gobierno cubano y a ellos les dan una dieta. Entonces es una venta, digamos, es una venta de fuerza laboral que le hace el Estado cubano al Estado venezolano para que le pague el petróleo, lo cual me parece absolutamente indigno, digamos, para los dos países. Y más aún para los derechos humanos de las personas que son sometidas a eso. Y yo le diría a las autoridades de salud, ¿y por qué no hacen un contrato moderno como se hace con cualquier cooperante de la India, de China, de Rusia, de Canadá? ¿Por qué no hacen un contrato como el que se hace con cualquier cooperante? ¿Por qué tienen que esconder cosas? ¿Por qué tienen que hacerle pliegues y laberintos al asunto? Aquí se contrata en El Salvador a cooperantes de cualquier parte del planeta y existen unas bases para que la gente concurse y para hacer los contratos, si es 1 año o 2 años, ese no es el tema, digamos, y se le paga directamente a esa persona sus honorarios de acuerdo a la plaza que ocupa. Punto. Eso es toda la historia. O sea, no sé por qué tienen que darle, digamos, tanto alambique al tema. Bueno, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, nos siguen llegando comentarios y preguntas de los cibernautas siempre sobre el tema de Cuba. Este tema siempre genera bastante participación y eso es interesante. Bueno, pero más adelante, porque evacuamos estas preguntas, inquietudes y después pasamos a hablar ya del tema de Venezuela, las elecciones recientes en Brasil también. Pedro López Molina desde Mercedes La Ceiba, La Paz, dice, ¿cree usted, señor Facundo, que Cuba tiene más desarrollo tecnológico y médico que El Salvador o solo es propaganda política de la isla? Lorena de Peña, de Santa Ana, ¿qué necesita El Salvador en materia de salud pública según su análisis? Daniel Cáceres, desde Ciudad, dice, El Sauce en la Unión. No considero que es ético que El Salvador visite Cuba. Funes lo hace por complacer al FMLN, pero no hay que olvidar que Cuba es una dictadura. Pablo Torres, de Seattle, en Washington, ¿cuál es la diferencia entre la educación médica que reciben los médicos salvadoreños y los médicos cubanos? Y Ulises Mejía, desde Albania, en Nueva York. Señor Facundo, mi pregunta está centrada en si a usted le gustaría ser candidato a la presidencia por el FMLN en 2014, en caso de ser, bueno, ahí se cortó pero esta es puntualmente sobre candidatura para 2014. Me quedo con esas inquietudes y escucho la opinión, Facundo. Mira, Cuba tiene desarrollo tecnológico en la industria de laboratorio, digamos, fabricación de fármacos, sí, la ha desarrollado, efectivamente tiene un buen desarrollo. No sé decir si más que El Salvador o otros países, digamos, creo que sí ha alcanzado un buen nivel de desarrollo. Y hubo una fiebre en Cuba en la juventud, digamos, por ser médicos. Pero
¿Qué pasa ahora? Digamos que se gana más de taxista o de camarero en un hotel que de médico. Entonces uno dice, bueno, ok, decenas de miles de personas tuvieron la oportunidad de graduarse como médico, qué bien, pero esas personas ahora, no, la economía cubana, el Estado cubano no tiene capacidad de absorber esa oferta laboral, y para ellos es más atractivo trabajar como camareros o como taxistas o digamos en una actividad de comercio informal que como médico. Esa es la triste historia, digamos. Y obviamente hay más médicos que en El Salvador. ¿Qué esperaría yo del sistema de salud pública en El Salvador? Básicamente dos cosas. Una, que de verdad se avance a tener un sistema único. Y segundo, que le digan la verdad a la gente. Porque esto de que los hospitales están repletos de medicinas, cuando uno va a los hospitales y se da cuenta, no porque le cuentan, no porque se entera a la vez de los medios, sino que que hay cosas que son absolutamente elementales, que no están. Entonces, uno dice, bueno, me están engañando, nos tratan de engañar. Yo creo que yo de este gobierno, lo único que demando como ciudadano, porque yo no voté por ellos, es decencia. No esperaría ninguna otra cosa más. Y lo tercero, que yo sí creo que lo pueden hacer en salud y no sé por qué lo hacen, se quejan mucho de los precios altos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no importan de China, de la India, de Pakistán, de todos los países de Asia que producen materia prima o que producen, digamos, los medicamentos a costos muy bajos, los colocan en el mercado? El día que todos los hospitales y las farmacias de los hospitales tengan los medicamentos, la gente pobre no tendrá que ir a la farmacia privada. Y por lo tanto, hay que se queden los laboratorios vendiendo productos caros, a ver quién se los compra. El problema es eso pasa por una política de Estado. Claro, el problema es que como no hay medicinas en las farmacias públicas, la gente humilde tiene que ir a las farmacias privadas. Ese es el problema. No que estén comparando a los laboratorios con el narcotráfico, que me parece una aberración, digamos, bastante grande, pues, para que lo hagan los funcionarios públicos. No, dedíquense a lo de ellos, es abastecer a las clínicas, abastecer a las farmacias públicas con suficiente oferta para que la gente humilde no tenga que ir a la farmacia privada y para que los laboratorios, sean nacionales o extranjeros o de planeta Marte, no se aprovechen de la gente. Eso es todo, y que terminen la otra discusión medio tonta que tienen. Esas tres cosas esperaría. Sobre participación política, yo lo que puedo decir es, yo soy, en esencia, soy político, digamos, como ciudadano, como ser humano, siempre estoy en el medio, no tengo en mis metas, digamos, no tengo ninguna apuesta este día hecha. ¿Podría tenerla? Sí, podría tenerla, digamos. No es una cosa que yo he dicho, no volveré a participar con política con nadie, pero nada más, francamente no tengo, digamos, ninguna otra, no le diría a la persona que pregunta, no, yo jamás, no es cierto. O sea, si hay algo útil, digamos, en lo que yo considere que es útil participar en política, el día que aparezca lo haré. Pero en este momento no está Facundo guardado en ninguna actividad no con algún partido político o movimiento. No, ni con gobierno, ni con partidos, ni con movimientos, con nadie. Solo un comentario más. Humberto Cañas de Zacatecoluca, en La Paz. Los salvadoreños ya tenemos una idea de las diferencias entre FUNES y el FMLN, dice. ¿En qué considera que debe mejorar la coordinación entre ambos? A propósito, bueno, que estábamos hablando al principio, que el presidente FUNES decía, no necesariamente quizás ha ido de buena gana a Cuba como sí lo ha hecho el FMLN. Yo creo que deberían de identificar como personas maduras el interés de cada quien y decir, ok, esta es tu cancha, esta es la mía, no te metas con mi cancha, yo no te invado la tuya, pero no vamos a arruinar al país y al gobierno por el pleitecito entre ellos dos, digamos. O sea, mi invitación es que hablen con madurez y como personas adultas sobre cómo entenderse en los puntos en que tienen diferencias. Perfecto, vamos a la pausa. Ahora sí hablamos entonces de las elecciones recientes en Brasil y lo que ha ocurrido también en Venezuela. Volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad.
Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Facundo, hablemos entonces del resultado electoral en Brasil. Evidentemente que Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores ha ganado esta elección, pero no lo suficiente para obtener más de la mitad y de esa manera agenciarse de una sola vez. Tendrán que ir a segunda vuelta. ¿Cómo queda configurado entonces el cuadro para la segunda vuelta en Brasil? ¿Cómo se ve en los pocos días que quedan? Porque esta elección será a finales del mes. Hay varias cosas interesantes en la elección de Brasil. Primero que las elecciones en Brasil se disputan desde el centro a la izquierda. La derecha tradicional en Brasil está fuera de toda competencia electoral. Si tú te fijas, Serra es del Partido Socialdemócrata. Y luego, digamos, el Partido Verde, el PT y la coalición son centro-izquierda. Sí, sí. Y lo segundo es que la simpatía del presidente no se transfiere automáticamente a su candidata. Se dice, digamos, que Lula tiene un reconocimiento de arriba del 75%, pero su candidata apenas llegó cerca del 47%. Esa es como una norma en todas las elecciones en todos los países de América Latina. Pasó en El Salvador incluso. Sí, y pasó también en Chile recientemente. La popularidad de Michelle Bachelet cerró con una popularidad altísima. Muy alta, no se la transfirió. Bueno, y le estaba pasando en Colombia a Santos también con Uribe. Hubo un momento en que la popularidad no la estaba explotando, digamos. Al final le fue bien, pero bueno. Mira, yo no descarto un buen acuerdo entre Serra y el Partido Verde, entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde, porque el Partido Verde puede estar mucho más cómodo con Serra que con Dilma, porque al final el Partido Verde, digamos, es prácticamente una escisión del agrupamiento de Lula, y una fórmula de esa naturaleza no es extraña. De hecho, Lula llega en su primer mandato en un acuerdo con un partido de derecha. Recuerda que el vicepresidente, digamos, de Lula era un banquero que había hecho toda su historia en Boston. Entonces, para Brasil no es extraño, digamos, un acuerdo entre el centro y la izquierda. Obviamente todos... O sea, perdón, nadie se asustaría en Brasil, ¿crees tú, de ver un acuerdo entonces del Partido Verde con el PT o con el partido de Serra? Es decir, eso no genera... El PT no creo que le quiera dar mucho al Partido Verde. O sea, yo creo que Dilma, con la cantidad de votos que ha sacado, con el porcentaje que ha sacado el Partido Verde, va a demandar mucho. O Dilma se abre a darle, digamos, una tajada importante del poder, al Partido Verde, o el Partido Verde seguramente para Serra es un gran atractivo, digamos, pactar con el Partido Verde. Entonces yo no veo tan automático como que Dilma va a pactar con el Partido Verde mañana y ya la victoria está hecha. Habrá que esperar un poquito, porque ya digo, el mismo Lula llegó en un acuerdo similar, en un acuerdo con un partido de centro derecha moderno, un partido pequeño pero de centro derecha. O sea, no es extraño ni para ningún brasileño, digamos, un acuerdo de esta naturaleza. Facundo. O sea, nadie lo va a condenar, como pasaría en El Salvador, que habría gente quemándose en la plaza pública porque la izquierda y la derecha se pusieron de acuerdo. No, ahora mira, los proyectos políticos en el planeta ahora todos son heterodoxos, todos son una amalgama, digamos, de distintas visiones políticas. Facundo, ¿por qué la derecha tiene poco que hacer en Brasil concretamente? ¿Por qué no se ve jugando a la derecha como lo ha hecho en otros países? Se quedaron sin agenda y la izquierda logró poner unas agendas tan modernas en la administración de ciudades importantes que
que la derecha se quedó fuera de base, digamos. O sea, la administración de las grandes ciudades por la izquierda desde finales de los 80, 90, fue tan exitosa que la izquierda se quedó fuera, la derecha se quedó fuera de base, y ya no logró rehacer, digamos, una agenda del pasado. O sea, derecha se le llama en Brasil, los que quieren llamarle a Cardoso. Cardoso es un socialdemócrata. José Serra, el actual candidato del Partido Socialdemócrata, le pueden llamar derecha si quieren, pero Serra es un socialdemócrata. Bueno, hacemos una pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. A propósito de las elecciones en Brasil, Remberto de Jesús Orantes, marinero de Guadalupe, nos escribe y dice: ¿qué beneficio le traería al gobierno de Funes un eventual gane del Partido de los Trabajadores en Brasil? Que tiene asegurado una interlocución por largo rato, una comunicación. Continuidad de los proyectos que se han establecido en este momento. Sí, que todo lo que han conversado, digamos, sobre acuerdos no entrarían en duda, pero tampoco entrarían en duda, para estar claro, digamos, si gana la otra opción, si gana Serra con el Partido Verde, tampoco se ponen en duda, o sea, la cooperación con El Salvador. Brasil es un país, es una de las economías más grandes del planeta. Algunos dicen casi un continente. Es casi un continente, sí, ya que ya no, que vive, digamos, en otro nivel, no vive en las discusiones pueblerinas nuestras. A ver, entonces, como para cerrar sobre el tema de Brasil, estamos ante un resultado electoral que dependerá evidentemente de las alianzas que haga el Partido de los Trabajadores con el Partido Verde o el Partido de Serra con el Partido Verde. O sea, eso va a ser la clave del éxito de cualquiera de los dos candidatos. ¿Quién pacta con el Partido Verde? ¿Quién pacta con el Partido Verde? Hoy por hoy no te atreverías a vaticinar en qué va a terminar esto. Yo me imagino más bien un resultado bastante cerrado. O sea, me imagino un resultado bastante cerrado. O sea, la gente en Brasil no es entregándole el gobierno, digamos, a uno u otro, no está poniendo no hay nada que se esté poniendo en riesgo. No hay traumatismo. No hay ningún traumatismo. O sea, las políticas que siguió Lula, esencialmente las políticas económicas son las mismas que traía Manuel Enrique Cardoso. Así, si Lula lo quiere llamar de derecha, que le llame de derecha, pero las políticas que él ha seguido durante los 8 años son las mismas. Lula hizo en la economía y comercio exterior, Lula hizo modificaciones, por ejemplo, el Plan Hambre Cero, y esto es lo que le ha dado una votación importante en algunas zonas empobrecidas del país, pero las grandes ciudades están gobernadas por la socialdemocracia, por el Partido de Serra, y han arrasado en las grandes ciudades también. O sea, que los grandes centros urbanos donde se mueve la masa, digamos, de la economía brasileña está hoy gobernada. Sao Paulo, dígase, la victoria ha sido contundente del Partido de Serra, pero qué de uno o qué de otro, el vínculo con Centroamérica, con El Salvador, con Estados Unidos, en Brasil no se pone en discusión. O sea, Brasil no es Venezuela, no es Ecuador, no es Nicaragua, no es El Salvador, que saltamos, digamos, de extremo a extremo. Salvando las diferencias que hay en cada uno de los países, el caso de lo que está pasando, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela,
Lo que vemos entonces en Brasil es la consolidación de los proyectos de izquierda moderada. ¿Sería correcto? Centro-derecha. Centro-derecha. De centro-derecha, digamos, ¿A centro-izquierda? Sí, a izquierda. O sea, porque tampoco caben radicales en Brasil, ¿no? No, o sea, todo el mundo está participando en el marco del sistema. O sea, el Partido Verde está compitiendo dentro del sistema, no es un partido antisistema. Ahora, vámonos entonces a Venezuela. En Venezuela Hugo Chávez no salió tan bien parado en las elecciones legislativas recientes, es decir, perdió el control de la mayoría calificada. Sí, la historia en Venezuela ya cambió. Ya cambió, o sea, yo creo que lo que más le costó a Chávez fue su arrogancia, su prepotencia, y está pagando caro su narcisismo. Porque Chávez, cuando hace referencia, ¿qué referente tiene Chávez? Chávez. Él mismo se cita como referente. Entonces, a los venezolanos ya esto les está cayendo mal, digamos. Además de que los ingresos que ha tenido Venezuela en la última década por el petróleo es la mayor bonanza económica de toda su historia. De toda su historia. Nunca en la historia Venezuela tuvo tanto dinero. Pero la pobreza no se está superando, no se está enfrentando. La gente que más ha votado en contra de Chávez es la gente más pobre. Entonces la historia cambió. Chávez ya no es mayoría política y social en Venezuela. Puede ser mayoría en el Congreso, sí. ¿Por qué Chávez está perdiendo la base que le ha dado sustentabilidad en los últimos años y en las últimas elecciones? Es decir, los sectores más pobres con los que él se entregó de lleno, que son los que más favoreció con sus políticas, ¿por qué estos sectores ahora ya no están siendo tan leales o fieles a Chávez? Porque se puso en el plan de reparto al estilo cacique en la plaza pública. A regalar, y claro, si tú le dices a un desempleado, una gente humilde, mira, ahora te doy $200, pero después le dices, mire, ya no te voy a dar 200, te voy a dar 180, después ya no son 180, son 150, después dices, son 100. Entonces, obviamente, aquella familia se indigna y dice, ¿y cómo es que comenzó dándome 300, 200 y hoy me da la mitad? O sea que la próxima vez no me va a dar nada y lo castigan. Además lo castigan por su arrogancia, por su prepotencia. Entonces Chávez ya no es el chavismo, digamos, ya no es mayoría social ni política. Si en algún momento lo fue por el clientelismo, si en algún momento lo fue por el clientelismo. Pero ahora ya, aún con el clientelismo, ya no es mayoría política. Y el petróleo, mira, el petróleo va a estar fluctuando allí alrededor de los $80. Y para que Chávez siga regalando plata como regaló al inicio, necesita, digamos, jalar plata de todo el planeta y que el petróleo esté arriba de $100. Eso no es previsible que vaya a suceder en el corto plazo. Y en el mediano plazo, lo que va a suceder es que el mundo está avanzando rápidamente en las energías renovables. Bien. Debo hacer una pausa. Seguimos en el próximo segmento. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Seguimos en nuestros estudios conversando con Facundo Guardado. Pues bien, Facundo, entonces, ¿qué podemos decir entonces? En el caso de Brasil se consolida los proyectos, decías, centro-derecha, centro-izquierda.
Sí. En el caso de Venezuela está ocurriendo algo distinto. El proyecto radical de Hugo Chávez con socialismo siglo XXI es el Va que hacia el ya tuvo su centro. tope. Venezuela va hacia el centro. Ujú. O sea, la derecha que llevó a la ruina, digamos el viejo COPEI y el viejo AD, tienen que haberse dado cuenta a estas alturas que no tienen opción política y que se modernizan o no tienen nada que hacer en la política moderna. Y Venezuela avanza, digamos, hacia el diseño de un proyecto más de centro y de políticas públicas más responsables. Y yo creo que va a haber poco espacio para el fanatismo. Mira, Chávez estaría urgido ahora de decir que lo va a invadir Colombia o que lo va a invadir Uruguay o Paraguay o no sé qué, o decir que lo van a matar. Estaría obligado, digamos, urgido de tener un enemigo evidente que mostrar como que lo están amenazando. No lo va a tener. Y como no lo va a tener, Chávez no va a poder, digamos, destacarse más. Y ahora sí le van a comenzar a contar una a una las costillas en el Congreso. Entonces, y esa va a ser otra historia. O sea, Chávez no va a poder tomar una sola decisión trascendental para Venezuela sin pactar con la oposición. Esa es la cruda realidad ahora, y por lo tanto va a tener que aceptar las reglas del Estado de Derecho. ¿Qué impacto puede tener eso, perdón Facundo, qué impacto puede tener esto en la cooperación internacional que ha tenido Hugo Chávez sobre varios países en América Latina? Y concretamente, en el caso de PDVSA, por ejemplo, con el Vapetróleos, ¿puede tener repercusiones lo que ha ocurrido a nivel legislativo? Por supuesto, por supuesto. Todas las regalías que Chávez ha venido haciendo a sus amigos en el planeta, ahora estarán bajo control del Congreso. Se acabaron ese tipo de discrecionalidad arbitraria que tenía Chávez, se terminó. Cada vez PDVSA, cada vez, digamos, el gobierno va a tener menos margen de tomar esas decisiones arbitrarias, de regalar plata para aquí, toma, quédate tú con esto. Ahora Daniel Ortega, toma, aquí tienes 27 millones para que des unos bonos al Estado, o todos esos trances se estarán ahora mucho más acotados desde el Congreso venezolano. Y la única apuesta que tiene Chávez es ver cómo logra dividir a la oposición. Porque él ya no tiene nada nuevo que ofrecer a Venezuela, entonces, y su proyecto no tiene nada nuevo que ofrecer, y su única apuesta ahora será buscar algún enemigo en algún lado, para decir que lo están atacando y ver cómo divide a la oposición. Ahora, tengo la impresión de que no será tan fácil ahora dividir a la oposición, sobre todo porque es un proyecto que va en crecimiento. Es diferente cuando los proyectos van en decadencia, como que es un poco más como... Pero digo, es lo único que le queda, o sea, no tiene más que buscar un enemigo o algún enemigo que diga que le quiere dar golpe de Estado, o que lo van a asesinar, o que lo van a invadir, o tratar por todos los medios de dividir a la oposición. Ya no tiene más opciones. Por lo demás, el chavismo en Venezuela está frito. Ahora, pero vamos entonces, ¿cómo se está moviendo la derecha, el centro derecha entonces en Venezuela? ¿Están obligados a cambiar su visión? A modernizarse hacia el centro. Ajá. Porque estaba leyendo algunos artículos, Facundo, en donde planteaban que el triunfo de alcaldes o de algunos gobernadores en ciertas áreas se debió justamente también en elecciones anteriores al hecho de que han dado continuidad a los proyectos sociales que en un momento determinado implementó Hugo Chávez. O sea, no han renegado esos proyectos, sino que los han profundizado y les han dado más transparencia todavía. Sí, recuerdo que el sistema político venezolano colapsó por el reparto que se hacían entre las élites partidarias, en esencia, digamos. Se repartían absolutamente todo, un despotismo absoluto. Entonces, de esa derecha, los venezolanos no quieren saber más. La opción en Venezuela siempre será una opción hacia la izquierda. O sea, el chavismo, digamos, es un modelo autoritario, clientelista, populista, anclado, digamos, en un caudillo, en un cacique, que aparece como redentor en un momento de angustia de Venezuela, y que tiene su espacio, pero hacia futuro no tiene un proyecto político elaborado, diseñado. O sea, no creen en la democracia, no creen en el Estado de Derecho democrático. En cambio, la oposición democrática sí cree en las reglas de un Estado de Derecho democrático, y esa es la opción que se va a ir fortaleciendo más del centro a la izquierda, pero una izquierda moderna, no la izquierda populista y autoritaria. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial y cerramos entonces sobre el tema de Ecuador. Ya volvemos.
Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Concluimos entonces la entrevista en línea sobre el tema de Ecuador. Facundo, ¿qué es lo que finalmente ha pasado? Hay toda una discusión todavía a estas alturas en Ecuador en torno a si fue un golpe de Estado o fue otro tipo digamos, una crisis mal abordada por el presidente Rafael Correa en ese país, que derivó la semana anterior entonces en toda esa crisis política sin precedentes en ese país. ¿Qué es lo que puede estar pasando en Ecuador? Bueno, sin precedentes no, porque Ecuador ha sido un país, digamos, muy inestable. Yo creo que subestimaron un foco de fanatismo y resentimiento, digamos. Subestimaron a ese movimiento de la policía y pareciera que el presidente no fue lo suficientemente informado previamente de que no debería de arriesgarse a acercarse a estos tipos que evidentemente eran fanáticos, violentos y resentidos. Entonces sí creo que hubo una falla en los servicios de inteligencia del presidente de la República para no tener que exponerse él a un grupo de esta naturaleza. Aquí en el país, después de la firma de la paz, bueno, no te acuerdas cuántos grupos desmovilizados se tomaron calles, no sé cuánto, bloquearon, y en una situación de ese tipo es un poco de prudencia. O sea, para mí el presidente Correa fue imprudente al irse a meter a un foco de fanatismo, de resentimiento y de un grupo violento, y lo pudieron matar. O sea, efectivamente lo pudieron matar y crear en Ecuador y en la región y el continente, digamos, una situación de una dimensión, digamos, inimaginable. Entonces, yo creo que también el presidente debe de aprender que quedan locos y locas sueltas, sí, en América Latina hay locos y locas sueltas, y uno no puede, digamos, andar ofreciendo el pecho a ver, como dice él, a ver si me disparan. O sea, yo sí diría, no se puede jugar a eso. Que hay locas y locos sueltos, sí, hay aquí en El Salvador, hay en Honduras, en Nicaragua, hay en Chile, hay en Ecuador, hay en Colombia, digamos, hay en Estados Unidos. O sea, y por eso creo que hay que ser muy cuidadoso. No creo que tenga golpe de Estado, no. Una categoría de golpe de Estado, no. Lo que lucieron allí es un asesor de Lucio Gutiérrez que andaba en el movimiento, pero digamos pues que Lucio Gutiérrez quiere regresar o quisiera regresar, por supuesto que quisiera regresar si tiene el chance, digamos, pero yo creo que al final las Fuerzas Armadas tuvieron un comportamiento institucional, responsable, rescataron al presidente sin que se causaran, digamos, víctimas de manera desproporcionada. Y creo, digamos, que el país va a poder seguir funcionando con bastante normalidad. O sea, no creo que se vaya a producir, no se ven elementos que indiquen que se vaya a producir una interrupción del proceso que lleva Ecuador. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Facundo, gracias por la compañía esta mañana. Gracias, muy gentil. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de la prensagráfica.com, y a las 9 de la noche en CCTV Canal 25. Buenos días. Igual, digamos, puede durar 3 meses
que 5 años, pero no tiene ya ninguna influencia sobre el mundo exterior. Facundo, perdón, pero ¿cree usted entonces que esta visita está más cargada de simbolismos? Es puro simbolismo, exactamente. O sea, es una cosa, digamos, de... La dirigencia del frente necesita, igual que lo necesita Chávez, hacerle creer a una buena parte de la población de que son de izquierda. Ellos creen que hay una militancia a la cual hay que presentarle un rito. Y para eso van allá y llevan casi atado al presidente, digamos, para llenar estrictamente un rito, para autocomplacerse que son de izquierda. O sea, ¿no crees que el presidente haya viajado con su propio gusto, digamos, satisfecho de una visita como esa, sobre todo porque es el primer presidente que abre las relaciones con Cuba? Mira, el solo hecho de llegar 4 horas tarde, cuando hacen una visita de Estado de país a país, es una buena señal de la importancia que el presidente le da al asunto. O sea, yo entiendo claramente que a él no le agrada estar en Cuba, no le agrada ir a ver a los Castro. Y además porque no saca absolutamente nada de eso. O sea, de esta visita, William, es que no va a salir nada más, digamos, el costo. Yo entiendo, va un grupo de gente que lo acompaña, si me hubieran invitado a mí con los gastos pagados y hotel y no sé cuánto, y ir al Riviera, y ir al show del Tropicana, por supuesto que también me voy en el grupo, pero nada más para eso, digamos. ¿Los empresarios que van con el presidente, crees tú que no tendrán mayor resultado en esa visita? Es decir, van en busca de hacer negocios, evidentemente, pero ni siquiera eso. Es que la situación de Cuba es triste ahora, sencillamente. O sea, el gobierno está despachando, el gobierno necesita despachar del Estado a más o menos al 35% de los empleados. Ya anunciaron que van a despachar a 1 millón y de aquí a febrero se van 500,000. Y después de despachar 1 millón todavía les quedan 400,000 por despachar, porque no pueden, sencillamente, no hay capacidad. O sea, Cuba tiene deudas con todo el mundo y ya nadie le da crédito. Entonces, yo no me imagino, digamos, como un productor, un industrial salvadoreño va a comerciar con Cuba vendiendo productos en Cuba. Le van a decir que se los dé al crédito. Bueno, perfecto. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿quién saca más provecho entonces de esta visita? ¿El Salvador o es Cuba en medio de una crisis como la que tiene? Vamos a la pausa, regresamos. Tíralo abajo. Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Arábica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar a través del chat que está habilitado o el correo electrónico, o si no, también a través del Facebook. El presidente Funes se encuentra en gira oficial por Cuba en su segundo día consecutivo junto a un grupo de empresarios locales, españoles y colombianos. Ha llegado a la isla con un convenio marco sobre ciencia y tecnología ratificado por el primer órgano del Estado. Mientras tanto, en América Latina han ocurrido algunos hechos políticos como las elecciones en Venezuela y Brasil y la perturbación del orden público en Ecuador, que algunos califican de un intento de golpe de Estado, que es un tema que está en discusión justamente en Ecuador y en América Latina, desde luego. Vamos a conversar de estos temas con nuestro invitado esta mañana, Facundo Guardado. Él es exdirigente del FMLN y analista político. Facundo, es un gusto. Buenos días. Gracias, William. Buenos días. Bueno, si comenzamos con el tema de la visita que está en desarrollo en este momento del presidente Mauricio Funes a Cuba, Facundo. Bueno, para comenzar, llegó ayer, de acuerdo a los reportes periodísticos de los colegas que están allá, llegó a Cuba con 4 horas de retardo. Bueno, fue recibido por el vicecanciller. Mira, la evidencia confirma que la visita del presidente a Cuba es un simple trámite y que en la agenda no hay nada trascendental. Estaba obligado a cumplir con ese paso para salir del paso, valga la redundancia.
Y francamente, algunas de las cosas que él ha dicho allá, francamente yo no creo que el presidente haya descubierto en Cuba y a esta edad que existen los asocios públicos y privados. O sea, me parecería, digamos, bastante ingenuo de mi parte creer que hasta esta edad el presidente tiene que ir a Cuba para descubrir que existen las asociaciones público-privadas. Digo, cosas de ese tipo, cuando uno lee, digamos, comentarios de ese tipo, que hay que aprender de Cuba, las asociaciones público-privadas, digo, bueno, si eso existe en todo el mundo y existe desde el siglo XIX o mucho antes. Entonces, yo no creo que de esta visita salga nada trascendental. Y por otro lado, quiero también decir que para quienes tienen, digamos, temores en el plano ideológico, mira, el régimen cubano no tiene ya capacidad de nada. O sea, es un sistema que está en una agonía, en estado de coma, igual. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. En nuestros estudios nos acompaña Facundo Guardado, ex dirigente del FMLN y analista político. Facundo, preguntaba entonces en el segmento anterior, ¿quién saca más provecho de esta visita? ¿Es El Salvador, el gobierno de El Salvador, los empresarios salvadoreños, o es Cuba